Soy Alfonso López Chao, profesor principal de la Facultad de Ingeniería Económica de la Universidad Nacional de Ingeniería. Tengo a mi cargo los cursos de Teoría Económica, Macroeconomía y Teoría del Desarrollo. Bueno, profesor Chao, López Chao. López Chao, disculpe, nosotros tenemos una interrogante acerca de su libro que escribió hace algunos años, el laberinto de la crisis en 2 años del gobierno aprista. Quisiéramos saber un poco más cómo así se incentivó para escribir el libro. Bueno, esa es una colección de artículos, ¿no? Yo publiqué esta serie de artículos en el diario La República y empezó con un artículo que se llamaba El balcón y el saco, porque en ese entonces Alan García tenía la costumbre de sacarse el saco, de tirarlo por el balcón, ¿no? Y a mí me parecía eso un gesto que no ayudaba, era un gesto populista, casi populachero, ¿no? Ahí empezó, y la serie de artículos tenían que ver con el conflicto que había en el Perú siempre, esta separación entre Aya La Torre y Mariátegui. Y yo pensaba que era el momento de unirlos y que ellos podían unirse. El asunto era saber si habían bases ideológicas, programáticas para unir estas dos cosas. Digo cosas, pero eran en realidad dos corrientes de pensamiento, la de los apristas y la de la izquierda socialista o comunista. Y curiosamente, leyendo, yo encontré que había bases comunes porque ellos trabajaban juntos. Desde el editorial número 1 hasta el editorial 16 de la revista Mauta, ellos estaban juntos, estaban unidos y compartían muchas maneras de ver. Y ahí empezó. Y el otro libro que escribí ya con mi doctorado en México es Estrategia de Desarrollo Alternativo, ¿no? Una propuesta para el Perú, que son los textos en base a los cuales hago mis cursos acá. Ah, ya, profe. Bueno, en tanto el laberinto de la crisis, ¿usted cree, profe, que es un libro que aporta hoy en día también a la juventud que no vivió esa época? Tanto creo que es vigente, que aquí les voy a entregar un pronunciamiento que yo he hecho en base a esas ideas. Esto tiene 2 meses. Y ojalá que ustedes sean portavoces de esto, lo firmen y lo hagan correr en la Universidad del Norte. Claro. ¿No? Se los voy a dejar y les voy a leer la introducción. A ver, ¿no? por favor. Voy a leerles de su pronunciamiento y dice así, voy a leerles la parte referida justamente a Mariátegui y Aya La Torre. En 1928, Víctor Raúl Aya La Torre aportó con sus tesis de Estado de Defensa lo siguiente. 2 puntos, abro comillas. Mientras subsiste el presente orden económico en el mundo, hay capitales necesarios y buenos y otros innecesarios y peligrosos. Es el Estado y solo él el que debe controlar las inversiones de capitales. Cierro comillas. José Carlos Mariátegui, por su parte, sostuvo en 1925, abro comillas, el mayor cargo contra la clase dominante de la República es el que cabe formularle por no haber sabido acelerar el proceso de transformación de la economía colonial en una economía capitalista. A la nueva generación, él se refería a su generación porque era joven, pero ahora es a la generación de ustedes. A la nueva generación le toca contribuir sobre un sólido cimiento de justicia social la unidad peruana. Cierro comillas. Está contestado, ¿no? Está vigente. Está vigente. ¿No? Y este es un pronunciamiento que se está formando el Frente por la Nación Peruana, ¿no? Con 4 pilares, ¿no? Ética de la gobernabilidad, afirmación de la identidad nacional, el Estado rector, que tiene su antecedente en Aya La Torre, y el partido como intelectual colectivo, que es una idea gramsciana, ¿no? En cierto modo también mariateguista. Ahí está. Y hay mucha gente que lo ha firmado, estudiantes y profesores de la UNI, líderes del tercio superior, o sea, los alumnos más brillantes han firmado esto, y profesores destacados. Entonces, se los dejo. Ojalá que lo puedan. Sí, muchas gracias. Ahora me dan su correo y yo les envío para que ustedes lo puedan bajar. Sí, mejor que nos... Claro, profesor. Pero quería que ustedes lo leyeran. Lo vamos a leer. Particularmente, bueno, ya que tocamos este tema, quisiera saber su opinión, la de usted, sobre el primer gobierno aprista. ¿Qué es lo que usted vivió en ese entonces? Mire, yo creo que fue un gobierno a todas luces muy malo, ¿no? Porque primero estuvo centrado no en el partido político, sino en la persona. Así. Claro.
Y ciertamente Alan García no tenía las dotes de estadista. Él creía, siempre ha creído que las tiene. Y no todo orador es un estadista. Creyó. Él creyó que con la oratoria era suficiente. Era un gobierno que pues, supuestamente quería hacer grandes cambios, pero él quería hacerlos en función de su persona. No educó a nadie, no formó a su partido. Miren en lo que ha convertido a su partido. No hizo alianzas, no formó gente, no formó líderes. Un líder, un estadista, forma un Estado Mayor. Forma líderes. ¿A quién formó? No, nadie. A nadie, ¿no? Qué vergüenza. Qué vergüenza. Ha quedado en la nada. Su partido me parece que pasó la valla electoral apenas en las últimas elecciones. Bueno, ahí está la historia. Ahí está la historia del APRE. Sí. Claro. Él tenía todo. Yo critico a las élites del país, pero todas las élites de este periodo, de este largo periodo que arranca en el 80, como en la parábola de los talentos, él es el más culpable, porque él tenía todo. Tenía un partido, había salido a estudiar al extranjero, había estudiado en Francia, era orador, tenía talla, tenía todo. Y todo lo desperdició y lo dilapidó. Todo. Qué mala suerte la del país, ¿no? Qué mala suerte. Sí, bueno, profe, entonces, ¿a qué usted, de acuerdo a lo que hemos podido leer un poco su libro, ¿no? ¿Cómo cree usted que logró Alan García entonces un segundo mandato? ¿Cómo es así que lo logra teniendo un tan paupérrimo, podría ser la palabra utilizada, primer gobierno? Miren, yo creo que porque el Perú está descentrado, ¿no? Pero más que el escándalo de que haya vuelto a ganar, la prueba de que algo anda mal en el país es la votación de Fujimori, ¿no? Eso no es un partido, eso es un club para hacer cosas dañinas para el país, ¿no? Y miren, todavía ha tenido éxito. Y la hija salió con una alta votación. Casi gana. Entonces, ellos descubrieron que al pueblo hay que embrutecerlo, hay que darle medallas, hay que darle una bolsa de frijoles, una bolsa de arroz, ¿no? Una escarapela para que vote por ti. Y con eso los mantienes contentos. Claro. Y entonces no se formó nada. Muy distinto era la época en que vivía ahí en la torre, ¿no? Él formó líderes, ¿no? Uno se dice que su principal líder, se puede decir, es Alan García, ¿no? Traicionó a su maestro, ¿no? Bueno, Traicionó a su maestro. Traicionó a su maestro. Esa es la verdad de las cosas. Si ahí en la torre viera lo que ha hecho, se vuelve a enterrar solito, ¿no? Creo que entonces el éxito del segundo gobierno era porque había temor, ¿no? A quién iba a ser el segundo. Y él apareció como una alternativa frente al miedo, ¿no? Es por eso que él gana, ¿no? ¿Cuál era el miedo? Acuérdense. Ollantaytamala, ¿no? Entonces, frente al vacío, prefirieron a él. Y él salió con los medios de comunicación. Y todos los medios de comunicación lo respaldaron, por supuesto. Pero para ese entonces, para que lo respalden, hizo el viraje del primer gobierno aprista a lo que usted vio. Un viraje escandaloso, ¿no? Y la mejor prueba del daño es que tenía todo el poder para regresar a la constitución que firmó allá en la torre, ¿no? Y se quedó con la constitución de Fujimori. ¿Qué más cargo podemos levantar ese partido? ¿Qué más cargo podemos levantar ese partido? Bueno, profe, centrándonos un poquito más en el libro, Dígame. ¿Se demoró cuánto tiempo en realizarlo? ¿Cómo fue? En realidad no me demoré mucho porque es una unión de artículos que yo saqué y me los pidieron a mí años, ¿no? 1 o 2 años. Personas que conocían mis artículos me decían, júntalos en un libro, y nosotros los juntamos en un libro, ¿no? Eso es. Por supuesto, ahí hay tesis que, pasado el tiempo, yo mismo corrijo y critico, pero la esencia está ahí. ¿Cuál es la esencia de ese libro? ¿No? El Estado regulador, ¿no? El Estado rector, la identidad nacional, ¿no? La competitividad y el sector externo, la idea del proyecto nacional, ahí están en ese libro, y eso sigue vigente. ¿Usted hoy en día a sus alumnos, profe, recomienda su libro? ¿Les deja como trabajo leerlo? Le dejo mis libros, pero los últimos, pues. Ese es muy antiguo ya.
Ajá, los de la nueva, ¿nos pueden nombrar algunos de los nuevos que tiene? Claro, le dije. Ajá, aparte, ajá, el de claro, estrategia. Estrategia de desarrollo alternativo para la economía peruana. Y otros artículos. Yo fundé una revista llamada Revista Apertura. Revista Apertura. Así salió es. en los años... En los años 90. Los años 90, hubiera sido muy interesante leerla. Muy bonita. Está en la página web, creo que había algunas cosas están en la página web. Ahora les puedo tener un artículo que le pongo una copia que yo titulé y se le hace a los alumnos, ¿no? ¿Liberalismo social o socialismo liberal? Ese fue un artículo, ¿no? ¿Liberalismo social o socialismo liberal? Hay vasos comunicantes entre los dos, ¿no? Y ese artículo lo hemos llevado a teoría del desarrollo. Y del libro hemos usado muchas fórmulas, ¿no?, que están en el libro. Fórmulas que tienen que ver con el comercio exterior. Y a eso es más de política económica. Eso es lo que hemos usado. Hay un libro que yo saqué, un ensayo que yo saqué cuando fui director del Banco Central de Reserva, ¿no? Y en ese entonces estaba de ministro Valdivieso. Y Valdivieso sostenía que había que subir la tasa de interés para comprimir la demanda interna donde está la inversión, ¿no es cierto?, para que la inflación bajara de 6 a su rango meta, que era de 2%. Yo estaba muy molesto con esa tesis porque era una tesis equivocada, y la historia me dio la razón, y por eso saqué un ensayo que decía: la mejor forma de estabilizar es invertir e invertir más, ¿no? Y ese folleto también se lo daba a mis alumnos. Y eso viene en el examen final ahora. Ojalá les vaya muy bien, de verdad. Esperemos. Que les Entonces, como ve usted, de los artículos originales del laberinto de la crisis, yo rescato las formas, ¿no? La forma sobre todo, ¿no?, que tiene que ver con en política la forma es fondo, ¿no? Y con la idea del espacio común entre Haya y Mariátegui. Yo siempre levanté la tesis común de Haya y Mariátegui, siempre. Bueno, y haciendo un pequeño paréntesis en el libro, bueno, yo quisiera hacer un poco más para mí, lo mismo que estoy, ¿qué opina usted acerca de la política entonces hoy en día? Lo que se está viendo ahora, presidentes presos, bueno, Alan García se quitó la vida hace unos meses. ¿Cuál es su opinión? En ese comunicado está mi respuesta, pero me la voy a sintetizar, ¿no? Claro. ¿No? Vivimos una crisis de élites, una crisis de vanguardia. A mí me avergüenza, como generación, que empresarios estén presos, que izquierdistas estén presos, que derechistas estén presos. No hay quien no esté preso. No hay a dónde mirar. Entonces, ante ese vacío que yo le denomino crisis de vanguardia, crisis de élites, las élites pueden ser regeneradoras o degeneradoras. Las que tenemos son degeneradoras, degeneran. Líderes corruptos generan seguidores corruptos. Líderes taimados, prepotentes, abusivos generan seguidores taimados, prepotentes y abusivos. Entonces hay que generar una nueva élite. ¿Y quién la va a hacer? La generación de ustedes. El papel nuestro es acompañar, asesorar, guiar, ¿no? Les toca a ustedes asumir el rol. Por eso es este pronunciamiento, ¿no?, donde el llamamiento dice así: llamamos a la movilización permanente y a la organización democrática. Y a la organización democrática para defendernos de un Congreso capturado por la cúpula del fujimorismo. Ahí en la torre, cuando enfrentaba la dictadura de su tiempo, gritó el quinto no matar. Hoy, frente a las cadenas de la corrupción, se torna imperativo el grito liberador: el séptimo no robar. ¿Das cuenta? Entonces, consideramos que del seno del pueblo, las ciudadanas y ciudadanos debemos agruparnos para recuperar lo mejor de nuestra historia política: el pensamiento socialista, el pensamiento socialdemócrata, el pensamiento social cristiano y el pensamiento del liberalismo social, para conformar el frente por la nación peruana, alejado del sentido mercenario de la política y del caudillismo. La política es para mejorar la sociedad, para servir a los marginados y excluidos, para construir una nación sana y poderosa bajo el principio de un militante un voto y bajo los 4 postulados iniciales que podemos ratificar o no. Ahí vienen los 4 postulados, eso está ahí. ¿Me pide mi opinión? Ajá. Ahí está la opinión. Es un artículo muy interesante que... Y se están sumando a la gente. Me voy a tomar el tiempo de leer.
Bueno, profesor Alfonso López Chao, muchas gracias A por su ustedes. tiempo. Para servir. De verdad, una entrevista muy amena y